Voy a hablar entonces sobre algunas estrategias, más que tratamientos puntuales, estrategias, formas de enfrentar el síndrome de intestino irritable. Hay más estrategias nuevas, pero quise que habláramos hoy sobre las estrategias que son utilizables en la práctica de ustedes y mía, en la vida habitual. Yo esto lo he escuchado muchas veces en colegas míos, que intestino irritable me da lata, un mincho, le dicen los gastroenterólogos más viejos al paciente que viene a contar este tipo de síntomas, y es verdad, hay veces que los pacientes son demandantes y cuesta, y esta primera diapositiva es simplemente para decir la vida es dura. La vida es dura porque el intestino irritable es un porcentaje muy alto de las consultas. Y estamos hablando aquí de intestino irritable, no de trastornos digestivos funcionales, de dispepsia funcional, de vómito ciclo, solo un diagnóstico de Roma, uno, intestino irritable. En atención primaria, yo no estoy vibrando, ¿no? Ahí. En atención primaria es el 12%, en gastroenterología es el 28%. Si le sumamos los otros trastornos digestivos funcionales, llegamos a cerca de la mitad. Así que es como si el internista dijera, me carga la hipertensión. La vida es dura, vamos a tener que aprender. Ok, lo que hay que decir es que el aparato digestivo es en extremo eficiente para medir una enorme cantidad de variables. Así de manera precisa. Es capaz de medir pH, cambios de temperatura, composición química. Sin embargo, la información de esos receptores que son en extremo sensibles, en general, no llega a la corteza cerebral. Y la información que llega a la corteza cerebral desde el aparato digestivo, básicamente, en medicina es difícil decir exclusivamente, pero básicamente tiene que ver con mecanorreceptores. Así es que las sensaciones provenientes del aparato digestivo en general, al menos las que conocemos más, que son me hincho y me duele, dependen básicamente de mecanorreceptores. Y los mecanorreceptores en general en el aparato digestivo responden a dos fenómenos, a distensión y tensión de la pared. Así es que, al menos en teoría, si yo le pongo una sonda a alguien y le infundo un volumen determinado, la verdad es que la persona puede tener sensaciones debidas al nivel de distensión y es poco probable que sea capaz de reconocer en el cerebro qué es lo que le estoy infundiendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a determinar entonces el nivel de sensaciones que llegan al aparato digestivo? Si pensamos que la distensión y la tensión dependen básicamente del nivel de ocupación. Un intestino ocupado, sea porque yo comí muchas sustancias no fermentables, por ejemplo, o porque soy estreñido y tengo el colon más dilatado que las personas habituales, voy a tener más sensaciones. El nivel de la tensión de la pared. El intestino puede estar no distendido, pero puede estar muy contraído, y eso puede generar sensaciones. Y finalmente, la habilidad del sistema, o la habilidad excesiva del sistema de transmitir señales hacia el sistema nervioso central. ¿Okay? Esto es una imagen que yo se las dibujo normalmente a mis pacientes. La sensibilidad visceral siempre depende de fenómenos que son fluctuantes en el tiempo. Esto podrá ser nivel de distensión del intestino, cantidad de ácido en el esófago, por ejemplo, nivel de contracción del estómago. Es siempre fluctuante, ¿ok? Y los individuos sanos, yo, por ejemplo, al menos a este respecto, voy a tener sensaciones muy ocasionalmente, porque tengo un umbral de descarga de las neuronas habitual, ¿de acuerdo? Esto es muy importante decirlo. Ahora, mientras yo les hablo, ustedes seguramente no tienen ninguna sensación desde el aparato digestivo, no porque su aparato digestivo esté detenido. Tienen ácido en el estómago, tienen movimientos del intestino, pero no los perciben. Y eso es porque en general un individuo sano percibe un porcentaje muy bajo de las sensaciones provenientes del aparato digestivo. Los pacientes con intestino irritable, sin embargo, no tienen en general, estoy hablando en general, depende cuál sea el fenómeno que hablamos y hablemos de porcentaje relevante, en general no tienen más distensión, más ocupación, más contracción que los individuos sanos, sino que su principal problema es que el umbral de descarga está más bajo. Así es que en general, y eso es verdad, los individuos sienten mucho más frecuentemente molestias, no como yo el sábado en la noche después de un matrimonio, ellos sienten mucho más frecuentemente sensaciones y, por cierto, la intensidad de la sensación es mucho mayor que lo que yo puedo sentir el domingo en la mañana después de haber comido mucho. ¿Okay? Ahora, esto simplemente para decir cuáles son las estrategias de tratamiento que usamos y que vamos a seguir usando en intestino irritable. Básicamente dos grupos. Las estrategias pueden ser intentar bajar estas curvas, por ejemplo,
desocupando el intestino, o por ejemplo, relajando la musculatura lisa del aparato digestivo, a disminuir la intensidad del estímulo y o subir el umbral de descarga, ¿okay? Tratar la hipersensibilidad visceral, que es el fenómeno, si bien no universal, es el más frecuente y probablemente el central en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Solo una palabra antes de entrar a nuevas estrategias de tratamiento. Respecto a los antiespasmódicos, esto yo lo he escuchado muchas veces, existen muchas personas la sensación de que los antiespasmódicos no sirven mucho. Y la verdad es que los datos de la literatura son que sirven. No me encantaría mostrar números con 100%, pero ya hay muchos metaanálisis en que el alivio global, que tan bien se siente para los antiespasmódicos en globo, es alrededor del 60%. Y para dolor 50-60%. O sea, es que en general la mayoría, más de la mitad al menos, de los pacientes con intestino irritable van a responder a antiespasmódicos, al menos en términos de estos outcomes. ¿Okay? Fijarse que tienen cierto efecto sobre distensión, pero la magnitud del impacto por sobre el placebo, que es el gran problema de la literatura en intestino irritable, no es muy alta. Así que 40% significa NNT de 11, así que no son demasiado eficaces. Si el problema de su paciente es básicamente que se hincha, los antiespasmódicos en general no lo van a ayudar mucho. Así que después de esto, esta es la piedra inicial de tratamiento, el primer paso, habitualmente siempre, y esto es porque siendo razonablemente eficientes, no tanto, tienen un perfil de seguridad extraordinariamente bueno. ¿Okay? No todos los antiespasmódicos pesan igual, pero como me enseñó el doctor González, eso lo vamos a dejar para la hora del café. ¿Okay? De acuerdo. Algunas palabras respecto a esta condición que ha estado muy de moda y después ha caído en descrédito, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que corresponde básicamente a un aumento más allá de lo normal de la cantidad de bacterias en el intestino delgado. El intestino delgado no es estéril, pero tiene conteos bacterianos muy bajitos, varios órdenes de magnitud más bajo de lo que ocurre en el colon. ¿Okay? Cuando uno revisa la literatura, hay que decir que los datos son en extremo variables. Esto es una revisión sobre la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal en pacientes que cumplen criterios de Roma de intestino irritable. Y se fijan, hay datos que dicen 84%, el grupo que lleva la batuta en esto en Los Ángeles muestra datos habitualmente de ese rango. Fíjense, datos de 10%, aquí hay cifras nuestras, aquí la doctora Madrid publicó 76%. Esto en general tiene que ver con que no está estandarizado del todo todavía la forma en que diagnosticamos de manera no invasiva el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y esa ha sido probablemente la gran crítica que recibió el concepto en los primeros 10 años. ¿De qué me hablas si no saben diagnosticar bien la cosa? Puede ser 10 o puede ser 85%. El mismo grupo que lleva la batuta en esto hizo una cosa que fue muy inteligente y que esto ya sí es un argumento. Hizo un metaanálisis de prácticamente los mismos estudios que yo les mencioné recién, en que se comparaba la prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano intestinal en individuos sanos y en individuos con sobrecrecimiento bacteriano intestinal, independiente cuál fuera el criterio que usaban el mismo criterio en su grupo de sanos y en su grupo de intestino irritable, y evaluaron cuál era el exceso de probabilidad. Así es que las personas que tienen criterios de Roma para intestino irritable tienen 4-5 veces más probabilidad de tener intestino irritable. Así que es cierto que la probabilidad de tener sobrecrecimiento está sobre representada en los pacientes con intestino irritable. Esa sobrerepresentación, ¿dónde está? El número más razonable, si uno usa, por ejemplo, en todos estos estudios, la prevalencia en población sana va entre 2 y 7%. Así que probablemente el dato más real es que hay un 15% de los pacientes con intestino irritable que sí tienen sobrecrecimiento bacteriano intestinal. La gente que cree mucho, que piensa que es el 80%, ya empezó a estudiar, y esto es un resumen, no sé si se ve muy bien, metaanálisis de varios estudios en que a individuos con intestino irritable les daban rifaximina, que es el tratamiento de elección para tratar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Cada uno de los estudios en particular y el metaanálisis completo muestra que hay una ganancia, ¿sí? El alivio global 40% versus 30%, pero aquí ya la cosa se pone un poco extraña, digamos. El NNT es de 10 o 12, o sea, si yo tomo a cualquier individuo con síntomas de intestino irritable y les doy a todos rifaximina, voy a necesitar tratar a muchos para que el beneficio supere al placebo. ¿Okay? Y eso es porque no es cierto que el 75% de los individuos que tienen intestino irritable
tenga sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Eso se contrasta, este NNT tan grande, con datos de alivio sintomático en pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano intestinal demostrado. ¿Okay? Los datos van entre el 60 y el 90%. El mensaje de estas 3 diapositivas es: probablemente no es demasiado rendidor darle rifaximina a todos los intestinos irritables, probablemente sí es rendidor pensar en el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, en algunos casos buscarlo y, si lo encuentro, tratarlo. En ese escenario la respuesta es seguramente mucho más alta. ¿Okay? Segunda estrategia, psicofármacos. Se van a reír de mí, yo siempre lo uso eufemismo, porque a los pacientes en general les da alergia el concepto de los antidepresivos. ¿Okay? La primera diapositiva tiene que ver con el concepto que, de mi forma de ver, al menos es errado, que si hay una enfermedad que se trata con antidepresivos y los antidepresivos funcionan, entonces el paciente tiene depresión. ¿De acuerdo? Eso no es cierto. Hay muchas diapositivas que tuvieron que salir para que la doctora Letelier no me retara qué me pasaba en el tiempo, pero este es un estudio muy bonito, viejo. Este es un estudio no controlado, en que individuos con intestino irritable les dieron amitriptilina como tratamiento, pero antes de la amitriptilina y después de 4 o 6 semanas de tratamiento con amitriptilina, les midieron la sensibilidad al distender un balón en el recto. Y aquí están graficados los individuos que clínicamente se sintieron bien con amitriptilina y los que clínicamente siguieron sintiéndose muy mal. Los que se sintieron bien lo pusieron con una línea continua y con una línea discontinua los pacientes que no se sentían mejor con amitriptilina. Esto es el umbral de percepción, cuando inflaban el globito. ¿Siente el globito? Sí. Los individuos que respondieron a amitriptilina fueron aquellos que aumentaron su umbral de descarga, necesitaban más estímulo para percibir una distensión del recto. Y aquellos que no respondieron fueron precisamente aquellos que no modificaron su sensibilidad visceral. Así es que los psicofármacos, los antidepresivos funcionan básicamente, no exclusivamente, pero básicamente modulando la sensibilidad visceral. Si volvemos a la imagen que yo les mostré inicialmente, suben esta línea del umbral de percepción. ¿Okay? Metaanálisis publicado el año 2014, múltiples estudios, NNTs de 5 de los tricíclicos para alivio global. Para dolor abdominal, los NNTs son de 3 o 4. ¿Okay? La mayoría, no todos, pero la mayoría en estos estudios responde al uso de tricíclicos. Para alivio global, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina también funcionan con NNTs similares. Sin embargo, hay que decir que los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, en general, en los estudios individuales y en los metaanálisis, para el outcome dolor, no superan significativamente al placebo. Así que los tricíclicos parecen tratar la sensibilidad visceral. Los inhibidores de recaptura de serotonina, probablemente, esto voy a hacer una caricatura, hacen que el paciente diga, me duele, pero no me importa tanto, digamos, probablemente algo así. ¿Okay? La Sociedad Americana de Gastroenterología no es una revisión exactamente sobre intestino irritable, pero es una monografía sobre el tratamiento de intestino irritable, y respecto cuando le pidieron expresarse sobre este punto, dice, mira, sí, los antidepresivos con un NT de 4 para alivio global son efectivos en el tratamiento de intestino irritable. ¿Por qué no los usamos más si son mucho mejores que los antiespasmódicos? Es porque tienen efectos secundarios, ustedes conocen, manejan los antidepresivos súper bien, los pacientes se les seca la boca, no pueden dormir, se sienten angustiados, ¿de acuerdo? Esto es especialmente cierto en este subgrupo de pacientes, en los pacientes con intestino irritable, en donde la ansiedad es un fenómeno que es muy importante. La ansiedad es un factor predictor muy potente de efectos secundarios de antidepresivos. Ok. Un poco de palabras ya que nos alejamos de los fármacos propiamente tal. Esto es un gráfico que quiere representar la severidad de los cuadros de intestino irritable. Y en una revisión del grupo de Roma sobre severidad en intestino irritable, ellos establecen lo que quiere graficar este dibujo. Que en los casos más leves los síntomas digestivos son los que dominan el impacto en la calidad de vida. Sin embargo, en los cuadros más severos hay alteraciones del ánimo y alteraciones cognitivo-conductuales. Le vamos a poner un poquito más de
de raíz a esto que estoy diciendo. Así es que a más severo el cuadro de intestino irritable, es mayor la contribución de los fenómenos, llamémosle así, centrales. En general, los individuos con intestino irritable leve tienen enfermedad en las neuronas del intestino, que hace que descarguen muy fácil. Los individuos con intestino irritable severo tienen además enfermedad de las neuronas del sistema nervioso central, que hacen que tengan un montón de otras complicaciones. Quiero detenerme un poco aquí, porque en general los doctores, los internistas, los gastroenterólogos, manejamos poco algunos conceptos y solo para poner encima de la mesa para entender efectivamente qué es lo que les pasa, porque si uno lo entiende, puede en la entrevista con el paciente prendérsele algunas alarmas. ¿Okay? Ante una situación en particular, por ejemplo, estoy escuchando una charla en un congreso y de pronto siento ruidos en el abdomen, los individuos van a tener varias maneras de enfrentar y se puede clasificar la forma en que enfrentan las cosas y se puede establecer una línea de tiempo de qué es lo que hace un individuo cuando siente, por ejemplo, alguna sensación proveniente del aparato digestivo. Lo siguiente es procesar, es decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Okay? Luego de sentir, yo trato de interpretar qué es lo que ocurre. Es un concepto difícil de definir, esto que los psicólogos llaman coping, en español se ha traducido como afrontamiento ante una situación especial, a una situación en particular. Yo puedo tener algunas herramientas, ¿sí? Yo soy papá de niños chicos, por ejemplo. Si mi hijo se porta mal, yo podría tener un montón de herramientas, maneras de castigarlo, hacer cosas, y en un momento, por ejemplo, podría pasar que yo no tenga más herramientas. Y decir, cabro, ven para acá y le puedo pegar un palmazo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las herramientas son qué capacidades tengo yo para enfrentar los problemas, para luego elaborar una respuesta. Voy a poner esto un poco más en perspectiva. Los pacientes con síndrome de intestino irritable, el primer fenómeno que tienen, y ya les conté, y eso es universal, así que partimos de esa base, sienten más que los individuos sanos. 20 ml en el ilion de un paciente con intestino irritable puede perfectamente ser percibido, seguramente en la mayoría de los que están aquí no, es imposible de ser percibido. Partimos de la base entonces que sienten más. ¿Okay? El segundo fenómeno que tienen es un fenómeno que se llama hipervigilancia. ¿Okay? Estar atento a las cosas que van a ocurrir. Los pacientes con intestino irritable suelen tener lo que ellos llaman profecías autocumplidas. Yo sé, porque me ha pasado otras veces, que la leche me cae muy mal. Y estoy de visita y sé que a la sopa le pusieron un poco de crema. Yo creo que me voy a sentir mal. Y se echan la cuchara a la boca y cierran sus ojos para percibir todo aquello que está alterado. Eso se llama hipervigilancia, estar concentrado en aquello que va a ocurrir antes que ocurra. ¿Okay? Lo siguiente que tienen, y eso se le llama así desde el punto de vista psicológico, los pacientes con intestino irritable, al menos los más severos, los que tienen estas alteraciones cognitivo-conductuales, tienen un enfrentamiento catastrofal. Estoy en la charla, siento un ruido en el intestino, la mayoría de los que están aquí van a pensar, no es nada importante. Un paciente con intestino irritable, al menos con intestino irritable severo, es posible que piense, puede ser algo grave. ¿Okay? Puede significar el comienzo de una crisis, como ya he tenido tantas y he estado hospitalizado tantas veces. Vamos a detenernos un poco más en esto, pero lo que tienen los pacientes con intestino irritable severo es un coping inflexible. La verdad es que yo me doy cuenta que es poco probable que este ruido signifique algo grave, pero no puedo dejar de pensar en eso. Este 1% de probabilidades me genera mucha ansiedad. Y finalmente tienen alteraciones conductuales. ¿Sabes qué? Me voy a parar de la charla y me voy a salir, porque creo que va a venir una crisis importante. Estas alteraciones cognitivo-conductuales, como ustedes se darán cuenta, dependen de un montón de cosas. No las entendemos muy bien de un punto de vista de neurotransmisores. No tenemos fármacos que hagan que estas cosas cambien. ¿Okay? Nos vamos a detener un segundo en el coping. Una de las cosas que trabajan las psicólogas es poder discriminar. Si ustedes quieren, una herramienta muy importante que tenemos los seres humanos, gracias a Dios, es poder discriminar cuándo puedo controlar lo que ocurre y cuándo no puedo controlar lo que ocurre. ¿Sí?
No gano nada yo con salir corriendo y decir cómo llovió en mis vacaciones en Aruba, esto es el colmo, y salir a gritarle al tiempo porque no lo puedo controlar. ¿Okay? Este es un estudio de otra enfermedad digestiva funcional, que es la dispepsia funcional, pero el concepto es prácticamente el mismo, en donde enfrentaron a individuos a distintas situaciones problemáticas y vieron cómo las resolvían. Y les pusieron dos tipos distintos de situaciones. Situaciones que se podían resolver y situaciones que no se podían resolver. Los individuos sanos cambian mucho la forma en que responden de acuerdo a cuál sea el tipo de situación que se les dice que traten. Los individuos con dispepsia funcional hacen siempre lo mismo. ¿Okay? Esto es un poco como el refrán que dice: cuando tienes solo un martillo, tienes pocas herramientas, todo parece clavo. ¿Okay? La terapia cognitivo-conductual en intestino irritable, fíjense los NNTs para alivio global, NNTs de 3. ¿Okay? La gracia que tienen todas estas estrategias es que son estrategias que no se contraponen. Podemos hacer todas estas cosas. Así que si yo tengo que recomendar cómo trato yo a mis pacientes con intestino irritable, tratamos que su intestino no esté ocupado. Es clave si el paciente tiene estreñimiento, mantener un buen tránsito intestinal. Usamos antiespasmódicos, lo que sea necesario. Usamos psicofármacos básicamente para tratar la sensibilidad visceral. Buscamos sobrecrecimiento bacteriano intestinal, lo buscamos. Y si está, lo tratamos. Y finalmente, en los casos más severos, hacemos terapia cognitivo-conductual. Cada una de ellas por sí sola tiene 50, 60, 65%, 70% de eficacia. Como se pueden combinar, la probabilidad de que hoy en día un paciente con intestino irritable, con ese diagnóstico, no con otros, con intestino irritable sea inmanejable y que se nos escape de las manos, es más bien baja. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias.